a toda criatura, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en todo el desarrollo de este tema hemos venido mostrando que todos los apóstoles comprendieron la misión de un hombre llamado Pablo. Los apóstoles considerados columnas comprendieron la misión. La última oportunidad que estuvimos compartiendo con ustedes mostramos un desgarrador video que nos mostraba aquellos momentos o posible momento final del apóstol Pablo. Una película muy bien documentada porque se fueron a la raíz de cómo se ejecutaban en ese momento a los presos con algunos privilegios. Pablo tenía ciertos privilegios con el jefe de la guardia porque por medio de ellos, de él y de Lucas, su hija fue sana para la gloria de Dios. Pero ese video que, sin importar las veces que uno lo vea, siempre es tocado al ver a un hombre que entregó todo, que todo lo puso por basura con tal de seguir a Jesucristo, con tal de defender la fe una vez dada a los santos. Yo creo que si nosotros hemos logrado en estas 8 enseñanzas con hoy, que el pueblo de Dios logre ver que la tarea y la escritura del apóstol Pablo no era cualquier cosa, no es cualquier cosa y representa la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos logrado transmitir de que el apóstol Pablo era un apóstol no con un lugar arriba porque quebrantaría los principios establecidos, pero tenía una tarea específica. El que se llamó a sí mismo como un abortivo, el que no merecía ser llamado apóstol, tenía una tarea especial. Si nosotros logramos, en todo lo que hemos venido transmitiendo, que el pueblo de Dios comprendiera que además de las batallas en contra del infierno, de Satanás, de su propia carne, la batalla que hace registro las cartas paulinas, la mayor batalla del apóstol Pablo, fue sin lugar a dudas de que no podía en el tiempo de gracia, en la dispensación de la gracia, no podíamos nosotros pulular, caminar, andar, bregar, movernos ni ser edificados como cuerpo de Cristo, pretendiendo vivir en 2 pactos al mismo tiempo, o aún peor, vivir en Cristo, plenos en Cristo según la doctrina que Pablo marcó con tanta fuerza, pero tomar selectivamente algunas cosas de la ley. Marcamos contundentemente en todo lo que hemos venido enseñando que la pelea comienza o la batalla se hace registro principalmente en Hechos capítulo 15, entre los versículos 5, entre los versículos 9 y 10, entre los versículos 24. Vimos cómo en otro segundo concilio a un Tito, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo presenta un testimonio contundente a los de Gálatas para persuadirlos de que no era Cristo más la ley. Marcamos contundentemente y lo repetiremos que el evangelio anatema o el evangelio que era condenado por el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, era la pretensión de Cristo más la ley. Eso está registrado en Gálatas capítulo 1 del 6 al 8. Testimonio paulino: yo era más fariseo que los fariseos creyentes ahora que quieren persuadirlo de Cristo más la ley. Testimonio paulino: me presenté con 3 de las columnas y reconocieron en mí la gracia. Testimonio paulino: yo reprendí a uno columna llamado Pedro por la simulación de pretender que era gracia y que era ley al mismo tiempo, una simulación en la cual arrastra también a Bernabé, y en dicha simulación posiblemente fue también circuncidado Tito. Vimos cómo Tito también más adelante, después de ser restaurado, como lo registra la carta a los Corintios, Tito fue restaurado, Tito se convierte en un baluarte, Tito se convierte en un poderoso hombre de Dios, al cual el apóstol Pablo lo llega a colocar incluso a la par de él mismo. Tan fuerte fue la experiencia de Tito
pacto después de haber sido circuncidado, y en su restauración, según la carta a los Corintios, se convierte en este bastión tan poderoso en la palabra, en firmeza, que fue enviado por el apóstol Pablo a resolver, a poner orden en Creta, en una iglesia en Creta que fue infiltrada de la misma forma que Galacia, infiltrada por creyentes, fariseos creyentes en Cristo, pero que querían e imponían Cristo más la ley. Estos fariseos que creían, no solamente querían imponer Cristo más la ley, sino que también retiraban el conjunto de ancianos. Estos fariseos que creían estaban acostumbrados a mandar, a quitar y poner de la ley. Los fariseos hacían lo que quiera con la ley. Recuerden la mujer que fue llevada a los pies de Jesús, a la que se encontró en adulterio. Ni siquiera llevaron al hombre, sino que llevaron solo a la mujer. Los fariseos acostumbraban a esto. Ahora los fariseos que querían imponer lo mismo en Cristo. Querían Cristo, pero querían mover lo que querían mover. Es decir, en Creta, según Tito capítulo 5, Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, amados hermanos, ustedes pueden ver que los ancianos fueron removidos. Es decir, estos fariseos que creían, acostumbrados a mandar, acostumbrados a imponerse, llegaban, prácticamente espiaban. Escuchen bien, era tan sistemático la forma de ellos funcionar, que ellos espiaban cada iglesia que era visitada por los apóstoles, especialmente por Pablo, y espiaban, y sabiendo que Pablo llegaba a un lugar, establecía el fundamento, presentar a Cristo completamente, la plenitud en Cristo, etcétera, esperaban de manera sistemática a que Pablo saliera de las iglesias, pasar el tiempo que tenía que pasar, y ellos llegaban y se infiltraban y de alguna manera generaban atención, capturando la atención de las iglesias, y establecían que lo que Pablo enseñaba no era correcto, porque era Cristo sí, pero había que seguir cumpliendo la ley. A esto Pablo le llama un evangelio diferente, porque no puede ser Cristo y la ley al mismo tiempo. A esto Pablo le llama un evangelio diferente. Y como se le llama un evangelio diferente, por esa razón, en la carta a Tito, en el capítulo 1, hablando de ellos, Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo. Y hablando de los cretenses, le llama malas bestias, glotones, etcétera, etcétera. Cuando Pablo le llama a estos fariseos que creyeron, entre comillas, hipócritas infiltrados, cuando Pablo en la carta a Tito le llama uno de ellos, su propio profeta, ¿sabe por qué lo dice? Porque ese evangelio no era el de Cristo. Ese evangelio no era el de la cruz. Y como era un evangelio diferente, que no pertenece a la dispensación, a la cruz, Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta. ¿Por qué su propio profeta? Porque él no es profeta, él no es mensajero, él no es enviado por nosotros, como lo dice Hechos 15:24, a los que ninguno de nosotros enviamos. Por eso Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, porque ese evangelio no era el de Cristo, no era el de la cruz, por lo cual lo que ellos estaban predicando de Cristo más la ley representaba otro evangelio, por lo cual él era un profeta de su propia idea de la fe. Esto lo mostramos de manera contundente, categórica, etcétera, etcétera. Y como le dijimos al inicio de esta materia, de esta enseñanza que le venimos dando con todo nuestro amor, en algunos momentos vamos a retroceder, vamos a mirar hacia atrás. Hoy vamos a ver dos cosas, dos aspectos adicionales a esto. Siempre tengo que hacerles un pequeño resumen. Es posible que hayan visitas hoy, es posible que hay personas que a veces no logran enlazar las cosas cuando comenzamos nuevamente. Así que
Es necesario esto. Es necesario esto. Las cartas de Pablo, en especial Galacia, la carta a Gálatas, amados hermanos, es una carta que fue escrita en celo santo, con mucha fuerza, con mucho enojo y molestia. La diferencia, lo dijimos, entre la carta de Gálatas y la de Romanos es que la de Romanos tiene más teología, más profunda, explica más en más detalle todas las cosas. Pero ambas son muy llenas de claridad en cuanto a que no se puede mezclar dos pactos, y el versículo y el texto que siempre decimos de Gálatas capítulo 3, versículo 15, hablo en términos humanos. Un pacto, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade, apuntando Pablo al pacto de la cruz, cuanto más el pacto hecho con sangre santa. Ahora, nosotros dimos algunas paréntesis forzados, necesarios, porque una vez que nosotros ubicamos el propósito de Dios en la figura de la teofanía de Melquisedec, tuvimos que explicar para qué era Melquisedec, cuál es el propósito de Melquisedec, que era presentando un precedente para establecer un subsecuente. También tuvimos que hacer una pausa necesaria presentando el tema de la ofrenda de los santos, que está registrado en 2 de Corintios capítulo 8 y también en 1 de Corintios. La semana pasada, cuando mostramos eso, fue contundente y categórico. Todo esto es a nivel de repasar. Pero vamos a hacer un retroceso necesario, y no a Hechos ni a Gálatas. Amados, vamos a retroceder un poquito más a Mateo capítulo 23. A pesar de que ya lo hemos mencionado, vamos a marcar algo muy importante y necesario. Mateo 23. Como ya hemos dicho, Mateo 23, hay que comprender Mateo 23 en contexto. Usted no puede lanzarse de cabeza a Mateo 23 cuando el Señor habla de ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Muchas personas han tomado este versículo para afirmar de que Jesús en efecto está hablando en positivo del tema diezmo. Y a pesar de que no vamos a martillar nuevamente sobre el tema diezmo hoy, para que la gente pues no se le despeinen los peinados, vamos a ir suave con eso hoy para marcar otros puntos. No queremos despeinados hoy, ni malhumorados del otro lado de la pantalla. No hablo de ustedes, sino a todos los que vayan a ver este video. Siempre tengan en cuenta que a pesar de que estoy entregándoles este tema a ustedes, en este momento de la enseñanza, este tema es para el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. Amén. Nadie se tome nada a título personal, porque pues no va a recibir la bendición. Así que como no queremos despeinados y malhumorados, vamos suave con ese parte. Ya le dimos bastante hasta debajo de la lengua en las enseñanzas previas. Mateo 23 hay que marcarlo hoy por una razón muy importante. Hoy voy a mostrarle por la palabra de Dios por qué el apóstol Pablo toma como ejemplo a Abraham, patriarca. No podemos dejar fuera de esta enseñanza, de este tema, porque Pablo usa el ejemplo de Abraham tanto en Romanos capítulo 4 como en Gálatas capítulo 3. Vamos a mostrarlo porque es un ejemplo que no se puede dejar de lado, pero lo vamos a mostrar completamente en contexto. Quiero recordarles a los hermanos y a los que organizan que nosotros acordamos que las enseñanzas iban a ser de 2 horas. O sea, cuando usted vea que estamos agarrando la hora, no piense que estamos acabando. Porque en una ocasión terminé un poquito antes y me dijeron, hermano, eran 2 horas, y entonces créame que a mí por tiempo yo no tengo problema. Yo les puedo enseñar toda la noche.
pero para que sepan y se preparen, busquen agua, busquen, no sé, maní, pasitas, algo de picar, porque son aproximadamente hora y media de enseñanza. Para los que son discípulos y aman la palabra, esto es alimento del cielo, esto es la leche espiritual a la que ellos van a degustar con amor. En Mateo 23, vamos a entrar en materia, quiero mostrarles que después de que Jesús se enfrenta a tanto los del Sanedrín, a los fariseos, a saduceos, a escribas, a herodianos, a todos se enfrenta. Y al final de que todos ellos trataron de hacerle quedar mal al Señor, de tentarle en alguna palabra, haciéndole las preguntas más difíciles que podían encontrar, ninguno de ellos pudo con la palabra del limpio de manos y puro de corazón. Y lo que se ve en Mateo 23 es la respuesta más contundente y categórica, escúchelo bien, a todos los grupos de la casa de Israel. Jesús en Mateo 23 le está respondiendo al Sanedrín, quienes eran considerados o eran literalmente los jueces. Los casos de mayor envergadura llegaban al Sanedrín. Los casos que podían resolverse por parte de los fariseos, los resolvían ellos. Ellos caminaban y pululaban entre el pueblo con sus filacterias, con sus mantos, con sus flecos, con todas sus cosas muy pulcros, muy bonitos, muy lindos. Las filacterias era una especie de insignia en la frente donde se guardaban rudimentos alusivos a la ley. La filacteria original era una filacteria pequeña que cubría el centro de la frente. Los fariseos eran tan religiosos que ellos comenzaron a considerar que mientras más grandes eran las filacterias de la frente, se veían como más santos, se veían como más cumplidores o apegados o fieles a la ley. Y por eso, cuando Jesús les habla de que ensanchan sus filacterias, era porque llegaron a ser filacterias tan grandes, hermanos, que las filacterias le tapaban casi toda la frente. Y se veían raros, parecían como cosas raras con esa caja en la frente tan abultada, cuando la filacteria original era una cosa más pequeñita en la frente. A estos grupos Jesús les responde en Mateo 23. Pero usted tiene que considerar las palabras del Señor en Mateo 23, porque todo lo que Jesús dice en Mateo 23 lo está encerrando en una confrontación directa contra ellos, en una reprensión directa contra ellos, una reprensión tan dura que Jesús escoge cada palabra que les dice. Cada palabra, usted puede contar en su casa cuántas veces les llama hipócritas en Mateo 23. Usted puede buscar en su casa con calma cuando les llama serpientes, les llama sepulcros blanqueados. ¿Y qué no les dice? Porque estamos hablando de un Jesús quien estaba claro de que la ley representaba una carga pesada, imposible de llevar, pero que él llevaría por el pueblo. En la clase anterior mostramos que para nosotros hoy es como algo fashion, algo de moda. Mientras más judaizante soy, más pareciera que soy más espiritual. Mientras más chimbiliques coloco en el altar de mi iglesia, mientras más chécheres coloco en mi iglesia relativos a Israel, relativos a la nación de Israel y a usanzas judías, amado hermano, más espirituales se sienten los miembros de nuestras iglesias hoy, porque esta corriente judaizante ha entrado. Pero el ubicar todo esto en una enseñanza llamada ¿por qué Pablo y por qué las epístolas? Nos va a permitir, como lo hemos venido mostrando, que todo lo que no se ajusta al fundamento cristopaulino, no importa qué tan sacrosanto parezca, no importa qué tan grande hagan las filacterias lo de hoy para mostrarse más santos, nada de lo que se haga hoy, si no pasa el filtro paulino, Cristo paulino, amado hermano, por sí solo se cae.
Usted no tiene que agarrar un bate ni una escoba ni darle con nada. Usted tiene que presentarle las razones por las cuales el fundamento establecido por el apóstol Pablo, Cristo Paulino, es el fundamento en medio del cual la iglesia sería edificada. Y usted se convierte hoy por hoy, sin usted ser el gran apóstol, el gran profeta, el gran querubín, el gran serafín, ni aunque usted no tenga nombre ni renombre, usted con este fundamento allí sencillito en su casa, usted se está convirtiendo en un perito arquitecto de Cristo, porque usted allí sencillito donde está va a poder decir y va a poder enseñar y va a poder proclamar y va a poder defender y contender por la fe una vez dada a los santos. Porque este fundamento, amados hermanos, escúchelo bien, no lo percibí, no lo recibí, no se me iluminó, no se me dio el valor para llamar las cosas por su nombre, sencillamente para yo llegar ante ustedes o ante próximas personas que van a recibir este fundamento, si se atreven, para mostrarme yo el gran sabio, el gran maestro, el maestro, reverencia, adórenme. No. Que me guarde el Señor de que en algún punto de mi vida ese espíritu soberbio y altivo de creerme que sé más o que soy más que alguien llega a mi corazón. Que me guarde el Señor. No, 1000 veces no. Este fundamento se me fue concedido y el valor para entregarlo se me fue dado para que cada uno de nosotros sienta que tiene la capacidad de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, para que todos lleguemos a la madurez espiritual. No tengo ningún interés de mostrarme aquí el gran sabio ni el que más sabe, no. Y por esa razón, mirando Mateo capítulo 23, usted va a entender el fundamento inicial de quién consideró que la ley representaba una carga. No fue Pablo, porque alguien va a decir, no, pero es que este hombre nada más sabe hablar de Pablo. No. Vaya, mire las enseñanzas anteriores. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Los evangelios tienen su propósito. ¿Qué haríamos sin esos 4 evangelios donde se registran las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Lo que salió de su boca y de su corazón. Las hermosas palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el mismo Señor fue el que entrega a Pablo la comisión. Efesios 1, 6, 10. Él reunió todas las cosas en sí mismo. Y entrega a Pablo esta comisión que todos los apóstoles comprenden. Pero no se equivoque. Ni fue Pablo, ni fue Pedro en Hechos 15:10 cuando entienden que la ley representaba una carga pesada. Fue Jesús. No se equivoque con esta enseñanza, porque todo el que saca de contexto Mateo 23 no comprende que no fue la batalla de Pablo, no fue la resolución de Pedro, sino que fue uno de los propósitos principales por la cual nuestro Señor colgaría de la cruz. Cargar el peso, cumplir la ley, porque ningún hombre la podía cumplir. La ley tenía el propósito, dice Pablo, enseñarnos y mostrarnos que nadie podía reconocer el pecado si no era por la ley. La ley tenía su propósito, la ley tenía su razón, nos guió hasta Cristo. Todo fue para empujarnos a darnos cuenta de que no existe forma de ser salvos sino solamente por la sangre del Cordero Santo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 23, capítulo 1, dice Jesús: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A los que apuntaron saben que ahí en el original no dice cátedra, sino la silla, porque más que la ley
Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos se sentían en plena autoridad, como la que tenía Moisés cuando se sentaba antes de que llegara Jetro, y después de Jetro se sentaba Moisés a juzgar todas las cosas en medio de la nación de Israel. No era solamente la ley la que ellos torcieron, no, ellos se sentían en la autoridad de Moisés. Pero la Reina Valera, como siempre en algunas cosas, nos quita el sentido de lo que el escritor sagrado quiso decir y las palabras textuales que dijo Jesús, porque fueron palabras textuales de Jesús. La silla de Moisés, porque era más que la ley, era en la autoridad que Dios no les había dado a ellos. Se sentaban, pero sí se la dio a Moisés en un punto de la historia, pero no a ellos, para que juzgaran de esa forma, para que inventaran leyes, para que apedreasen a una mujer sin siquiera llevar al hombre, cuando la ley dice lleven al hombre también. Jesús sigue diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y el versículo clave para entender el contexto de Mateo 23 es el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Atención acá. A partir del versículo 4, como ya lo hemos dicho en otros momentos, usted tiene que comprender que esto se llama el contexto. Esto se llama el motivo de la comunicación. El 4 marca la razón de todo lo que Jesús va a decir a manera de reprensión. Absolutamente todo lo que usted lea del 4 en adelante es un Jesús en celo, reprendiendo Sanedrín, fariseos, saduceos, escribas, herodianos y a todo el pueblo que estaba allí presente. Si usted lee el contexto de todo lo que viene sucediendo desde el 19 hacia acá, había gran multitud, pero todos los de autoridad también estaban escuchando. Y como ya él había callado la boca de absolutamente todos ellos, ahora les tocaba a ellos recibir la reprensión. Y pondré este fundamento para mostrarle el gran ejemplo de Pablo cuando habla de Abraham. Ese ejemplo no lo podemos dejar por fuera en esta enseñanza porque va a ser de gran bendición a su vida. No voy a leer en detalle versículo por versículo, amados hermanos, pero todo lo que usted va a ver de allí en adelante es una reprensión, la más fuerte de toda la Biblia en palabras de Jesús. No hay otra más dura que esta. Esta es la más grande de las reprensiones dadas por Jesús, porque cuando él da un azote de cuerdas en el templo y los apóstoles se recuerdan de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Fueron los apóstoles los que escribieron eso, recordando lo que estaba escrito. Pero verbalmente, en palabras de Jesús, esta es la reprensión más dura que hay en la Biblia en palabras de Jesús, y no es por cualquier cosa. Aquí Jesús les dice de toda la hipocresía que los fariseos tenían en su corazón y sin embargo ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Por qué tengo que marcar esto? Porque lejos está de mí presentar algo como un antojo de Pablo. No, hermano, es que usted nada más sabe predicar de Pablo. Es que la enseñanza se llama ¿por qué Pablo? Porque las epístolas. ¿Qué hago? Pero el capricho no es capricho, sino que es un fundamento que Cristo marca. El mismo Señor sabía que la viuda que dio lo último que tenía se iba a morir de hambre después de eso. Y él dijo: en la cruz la voy a hacer libre. Él sabía la hipocresía de los fariseos, que pudiendo quitar esas cargas, no las quitaban, sino que les añadían más cargas.
le dijo de todo, pero hay unos puntos que yo quiero marcar en esto, hay unos versículos que quiero mostrar. Vamos a ver algunos versículos. Versículo 15, Mateo 23, 15, dice el texto: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Antes de explicar el texto, yo quiero que usted tenga presente algo. Yo no sé si ya le han enseñado o ya usted ha recibido, o bueno, en alguna prédica, porque la gente piensa que en las prédicas es donde tú aprendes todo ahí. En las prédicas hay una especie de sancocho, ¿no? Sopa, guacho, no sé cómo le digan en su país. Hay congregaciones, iglesias que te dicen directamente: no, hermano, es que la palabra de mi iglesia es tan poderosa, es tan ungida, es tan, tú sabes que todo lo que sale del púlpito es suficiente. Y esa gente no necesita más nada. Ellos con eso tienen. Ellos no necesitan enseñanza ni qué enseñanza, qué fundamento ni qué 8 cuartos, hermano. Aquí la palabra es tan poderosa, pero tan poderosa, que con la unción del ministro que le chorrea, eso es suficiente para ellos. Ellos recogen algo. No. Usted necesita cumplir Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Dónde está Mateo 28, 19? En las iglesias que piensan que nadie necesita enseñanza. Doy gloria a Dios por este ministerio que se preocupa por esa parte tan importante en el Evangelio de Cristo. Si no le enseñaron que un ay representa una condenación, una sentencia. Se habla de los ayes. Ay, cuando usted ve que en la Biblia se dice ay. Si no le enseñaron de los ayes, mañana vaya donde su pastor y le toca la puerta. Pastor, yo necesito que usted me enseñe de los ayes. Que ahí un negrito, no sé quién, cómo se llama, me dijo que los hay son condenación, reprensión, juicio y todo lo que viene. Así que pídale que le enseñe. Escuchen bien, el hay en este momento, ¿de quién sale? Si el hay de un profeta, escuche bien. Cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, los reyes temblaban. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento decía ¡ay! De parte de Dios, la nación de Israel temblaba porque sabía lo que venía. La mano extendida de Dios venía sobre ellos, y la mano extendida era juicio. Y cuando Dios extiende su mano en juicio, dice el Señor en Isaías, ¿quién la hará retroceder? Jehová dice: mejor es que haga paz conmigo, venga y haga paz conmigo. Haga paz, dice el Señor en los profetas. Cuando su mano se extiende, mejor venga y haga paz, porque lo que viene bajando es terrible. ¿Se recuerda lo que pasa en Nínive? ¿Qué ocurre en Nínive? Un rey gentil, una nación gentil, pagana, idólatra, que no eran los ninivitas. Y Jonás le da la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Nínive? El gran Jonás estaba esperando el desfile de fuego para graduarse y certificarse como el gran profeta. Ahí estaba Jonás. Di la palabra. Ahorita se prenden, ahorita se fríen todos aquí. Ok, di la palabra, que Dios, así como pasó en Sodoma y Gomorra, Jonás estaba diciendo: Elías me va a echar cuento a mí. Elías me va a hacer los mandados. Elías hizo descender fuego y mató a los profetas de Baal. Yo voy a hacer quemar una ciudad entera. O sea, Elías me va a hacer los mandados a mí. Elías quemó un altar y varios grupos de soldados. Yo voy a hacer de parte de Dios que se queme una ciudad. O sea, me voy a graduar de profeta de Dios. Y ahí estaba Jonás. Trajo Coca-Cola, trajo palomitas de maíz, se sentó a ver el espectáculo, a ver el show. ¿Pero qué ocurrió? No, los ninivitas se arrepintieron.
El rey dice: aquí todo el mundo a ayunar, ni los animales van a comer. Todo el mundo va a ayunar a ver si Jehová se compadece de nosotros y nos perdona. Aleluya. Y usted sabe lo que le pasó al pobre de Jonás. Le dieron una gran lección. Vaya para allá y se lee eso allá, no se lo voy a decir hoy. Porque cuando un profeta hablaba de parte de Dios, no solo la nación de Israel temblaba, aún los reyes temblaban. Señores, si aquí el Hijo del Dios viviente está diciendo ¡ay! Si Jesús está diciendo ¡ay! Y usted entiende, los ayes bíblicos no son cualquier cosa. Los ayes bíblicos es condenación, juicios, sentencias, mano extendida, ¡ay! Jesús está diciendo ¡ay! Y le dejo de tarea para que cuentes cuántas veces lo dice. Si Jesús está diciendo ¡ay!, es imposible que en Mateo 23 Jesús esté aplaudiendo el diezmo de la menta y del comino y del eneldo. No. Es un ¡ay! Lo que hay detrás de eso, amado hermano. Es una reprensión de parte del Hijo del Dios viviente. Usted tiene que entender el contexto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones! Por eso recibiréis mayor condenación. Cobraban por las oraciones en los funerales. Eso es lo que dice el 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno! Atención. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era uno no judío, no hebreo, no israelita, no ismaelita, como usted lo quiera llamar, que se convierte o que viene a las filas del judaísmo. 2 casas fariseas, la casa de Ben Hillel, la casa de Ben Shammai. Apúntelo si nunca había escuchado que los fariseos tenían 2 casas, es decir, 2 escuelas, 2 formas de enseñanza. La escuela de Hillel, la escuela de Shammai no tenían los mismos criterios y ellos diferían en algunas cosas. La casa de Hillel era de los que les gustaba reclutar, atraer. La casa de Shammai no le gustaba reclutar, cerraba completamente la posibilidad de que un gentil se viniese al judaísmo. ¿No sabía eso? Apúntenlo. La casa de Ben Hillel, amado hermano, recorría mar y tierra para ganarse a una persona. Escuche bien, se ganaba a una persona. Y esa persona tenía un nombre, prosélito. Esa palabra la vas a encontrar en otras partes de la Biblia y en Hechos de los Apóstoles. Los prosélitos eran hombres no judíos que creían por una de las casas que sí reclutaba. Por eso que la palabra prosélito viene de proselitismo. Proselitismo viene de la palabra prosélito. Es, en la etimología es lo que significa proselitismo, viene de prosélito, de traer a alguien. Esta palabra se aplica en la política, proselitismo político, atraer a alguien a un partido. Eso era lo que hacían los fariseos, pero no las 2 casas. Ganarse a una persona, recorrer mar y tierra para ganarse una persona, y una vez que se ganó a esa persona, una vez hecho al judaísmo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ganarse a una persona que no conocía la ley, ganarse a una persona que no tenía idea dónde lo iban a meter, cuando venía y se metía al judaísmo y quedaba enredado en la ley, a eso se refería Jesús cuando dice en Mateo 23:15, y una vez hecho prosélito, una vez que te lo ganaste, una vez que lo sumaste al judaísmo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús decía eso, dijo eso, porque traer a alguien para Jesús, escuche bien,
traer a alguien, esto tiene una aplicación, agárrese, traer a alguien de los ídolos, de la falta de conocimiento, traer a un gentil que no conoce nada de estas cosas, pero que está enredado en idolatría, en toda la inmundicia que había y hay todavía. Traerlo de allá para acá, en los días de Jesús. Jesús está diciendo que era mejor que ese prosélito, que ese gentil se hubiese quedado siendo gentil antes que viniese al judaísmo, porque una vez llegado al judaísmo, con todas las cargas que representan la ley, entonces esa persona, con todo lo de la ley, más lo que le añadían los fariseos, esa persona, yo no lo estoy diciendo, lo dice Jesús. Peléese con él en el tribunal de Cristo. Jesús dice, cuando lo ganaste y lo traíste acá, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Jesús está diciendo, era mejor que ese individuo se quedara donde estaba quietecito, se ve más bonito allá afuera. Allá afuera se ve más bonito. Déjalo allá, porque te lo traes acá con todo lo que hay acá y lo imposible que es de cumplir la ley. Mejor déjalo allá, porque Jesús sabía que ese gentil iba a ser uno de los que podían venir entonces a la cruz por gracia. Jesús decía, mejor déjalo afuera, porque yo voy a ir a la cruz. Y tan pronto yo voy a la cruz y el evangelio se extienda y se proclame las buenas nuevas de salvación, ese gentil que ustedes están tratando de traer al judaísmo va a ser más fácil ganárselo allá y va a ser libre allá. Pero si te lo traes acá, entonces lo haces 2 veces, entonces haces 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque quitarle a una persona esa doctrina y esos fundamentos de la ley era tan duro en ese tiempo, escuche bien, como lo es hoy. Es tan duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y esto se dijo con un ay. Si a todo lo que yo le estoy diciendo, usted comprende el ay lo que significa. Esto se dijo con un ay. Vamos a ver un par de versículos más aquí, para que usted vea y entienda de una vez y para siempre. Se olvide. Hoy voy a hacer una tarea. Los que escuchen esto, nunca más. Nunca más. Si tienen un corazón enseñable, nunca más van a intentar utilizar Mateo 23:23 ni Lucas 18:9 para decir Jesús habló del diezmo. Yo te voy a decir en el nombre de Jesucristo en qué contexto Jesús habló del diezmo, para que nunca más te agarres de esa ramita. De esa no, busca otra. Esa no, esa ramita no. Versículo 16, oído por favor, oído, que esto es belleza, esto es oro, esto es del Espíritu Santo. Usted va a salir de esta enseñanza, si usted no me quiere más aquí, mándale a decir a los organizadores, pero de esta usted va a salir libre. Y si usted quiere ponerse una carga encima, ya es cosa suya. Mateo 23:23 dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Atención, por favor. Jesús dice, hay de vosotros, guías, que decís. Esto es lo que ellos dicen. Jesús está pudiendo por el Espíritu Santo saber los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí, Él conoce lo que ellos dicen en su corazón. Los fariseos dicen que si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Escuche bien. Esto significa que para los fariseos, para el Sanedrín, es una ofensa jurar por el templo, pero no hay ningún problema
si tú lo haces, siempre y cuando tú traigas el oro de lo que tienes que pagar para el templo. Si alguno jura por el templo, no es nada, dice Jesús. O sea, Jesús está diciendo, a ustedes no los ofende. A ustedes no les importa que el pueblo blasfeme contra el templo siempre y cuando traigan el oro. ¿A qué se parece eso? Eso no se parece igualito, hermano. A que no importa cuántos estén en pecado, en fornicación, en adulterio, no importa si los músicos andan haciendo lo que les da la gana, tienen arete, tienen tatuajes, pelo largo, no importa qué hagan, pero tráigame el diezmito, sí, el diezmo tráigame. No importa lo que hagas, pero tráeme el diezmo. Jesús está diciendo, si alguno jura por el templo, porque el templo representaba la presencia del Dios viviente, hasta hoy todavía lo que queda del templo en Jerusalén es venerado. Y hay personas que han tenido experiencias que cuando van a ese lugar, a lo que se llama el Muro de los Lamentos, todavía se siente la presencia, porque Jehová lo dijo ante los profetas, por los profetas, que su presencia siempre iba a estar. Y ese solo muro, hay gente que ha ido allá y han sentido la presencia del Dios vivo allí en ese muro. En lo que queda del templo. Y Jesús dice, si alguno jura por el templo, no es nada. Pase, hermano, pase, pero trajo el oro. Sí, pase. No hay problema. Juro por el templo. No, cualquiera jura por el templo, eso no tiene nada de malo. Pero trajiste el oro. Pasa. Tranquilo, juraste por el templo, pero trajiste el oro, pase. Chévere, no hay problema. Versículo 17, Jesús dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Definitivamente que mayor es el templo, no el oro. Mayor es el templo, no el oro. Y ellos ofendían el templo y no les importaba que ofendieran el templo, pero que trajeran el oro. Ahora Jesús lleva esto a un nivel más alto. Primero el templo, versículo 18. También decís, mire esto, lo elevó ahora la reprensión. También decís, si alguno jura por el altar, hermanos, el altar. Porque el altar representa a Cristo, el altar representa a Cristo, el propiciatorio. Él es nuestro propiciatorio santo hoy. Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, le debes a la casa de Israel. Ahora es el altar. No es solo el templo, el altar, hermano. El altar que representaba al propio Cristo. En tipo representaba a Cristo. Por eso que cuando el velo se rompe de arriba hacia abajo, significa que ahora por medio de él todos tenemos acceso al trono de la gracia. Porque el altar representaba a Cristo. Jesús está diciendo, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Jesús mismo, en otro momento, hablando de la ofrenda, dijo Jesús que si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sabe por qué? Porque poco le importa a Jesús, poco le importa a Dios tu plata, poco le importa a Dios tu dinero. A Dios le importa lo que hay en el corazón, que estés con tu hermano bien, que te reconcilies con tu hermano, que camines rectamente y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Poco le interesa a Dios la ofrenda. Si viene de un corazón que no ha sido procesado y que es un corazón que no ha sido contrito ni humillado delante de Dios. La ofrenda nunca le ha importado a Dios. Mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le importa a Dios el oro? Pero eso estamos viviendo hoy también en la iglesia. Hoy se ve lo mismo. Importa más el oro, importa más el dinero y la ofrenda. Lo que le das a Dios, eso importa más. Que si caminamos rectamente, que si conocemos estas cosas.
pisando la sangre, queriendo caminar en dos pactos al mismo tiempo, cuando la palabra de Dios dice que a este pacto nadie le invalida ni nadie le añade. Jesús dice en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Claro que el altar que santifica la ofrenda. Pero eso era lo que decían ellos y eso es lo que se dice hoy. Verso 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Palabras de Jesús. Y entonces aparece el versículo y aparece con un ay. Aparece con un ay. No agarre este versículo con aplauso, bombas y platillos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Usted cree que aquí, cuando se va a hablar del diezmo, se está hablando en otro contexto? No, aquí no hay una curva. Aquí hay un ay. Y todo lo que viene Jesús hablando es de acuerdo a Mateo 23:4, las cargas pesadas. Por eso el propio Mateo 23:23 comienza con un ay, después de lo que usted acaba de ver. Cómo juraban por el templo, cómo juraban por el altar, y les importaba más el oro y la ofrenda que el templo y que el altar. Y en el 23 usted va a creer que Jesús está hablando en buena forma ahí, felicitándolos. No, hay un ay de por medio, hay un ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Un texto favorito para sacarlo de contexto. Hermano, ahí dice que no hay que dejar de hacerlo, porque él está hablando que no hay que dejar de diezmar. No. Lo sacaste de contexto, no estás entendiendo nada de lo que se acaba de explicar en contexto. Jesús está diciendo, pudieron hacer esto sin dejar de hacer lo otro, pero no está diciendo que se iba a perpetuar el diezmo, que se iba a perpetuar. No, hasta la cruz iba a llegar ese asunto. La viuda iba a poder comer. Todos los que estaban sometidos bajo yugos de esclavitud, con cargas pesadas y difíciles de llevar, Él los iba a hacer libres. Y Él diría, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. A eso apuntaba. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Usted sabe que, yo le voy a decir qué significa eso. ¿Usted cree que Jesús escogió la menta, el eneldo y el comino? ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió? Hágase una pregunta. Hágase una pregunta ahorita. Jesús pudo hablar de otras cosas. Jesús pudo hablar de otras cosas. De becerros, de novillos, de ovejas, de otras cosas que se ofrecían en el templo. Los cambistas vendían de todo para ofrecerlo delante de los sacerdotes. Los cambistas, a los que él les dio un azote de cuerdas, vendían de todo. ¿Por qué Jesús escogió aquí menta, eneldo y el comino? ¿Por qué? Porque son especies. Porque es polvo. Es polvo. ¿Sabe qué quiere decir Jesús aquí? Imagínese un fragmento. Espérese, escuche. Yo cocino, gloria a Dios, y uso bastante especies. Y yo conozco de lo que les estoy hablando. El comino es polvo para poder utilizarlo. Igual las otras especies. ¿Cómo usted puede identificar un fragmento de comino? Yo cocino. Las damas que están aquí cocinan. ¿Cómo usted puede agarrar un fragmento de comino? ¿Cómo? No hay forma ni de agarrarlo. La menta también se procesa en la misma forma. El eneldo se procesa en la misma forma que el comino. Jesús lo que está diciendo es que los fariseos, y utilizando especies que son polvo, Jesús está diciendo, ustedes al pueblo
hasta de un fragmento de comino le quieren sacar a ellos. Hasta de un fragmento de comino, de lo que es más mínimo, ínfimo, una especie que es polvo. Jesús está utilizando estas tres especies porque son polvo. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, hasta de eso ustedes le quieren sacar al pueblo de Israel. Por eso él utiliza las tres especies: menta, eneldo y comino. No habló de novillos, no habló de becerros, no habló de ovejas, no habló de pollos, no habló de nada. Habló de polvo. Porque lo que está haciendo Jesús aquí es una reprensión, señores. Que por supuesto iba a llegar hasta la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted tiene que adorar esa cruz. Como dice el coro, yo siempre amaré esa cruz. Mateo 23 tiene la misma connotación de Lucas 18. Lucas 18, del versículo 9 al versículo 14, anótelo o léalo conmigo. Lucas 18, del 9 al 14, la segunda vez que Jesús menciona, no es que establece, menciona. Jesús no estaba estableciendo aquí esto como parte. Y como ustedes saben, yo no estoy hablando del tema, pero necesito entregar todo como el Espíritu me lo está dando. En Lucas 18 dice la palabra de Dios, en el versículo 9. Ponga atención a cada palabra que dice Jesús, palabras de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos, subrayelo ahí. ¿Tiene marcador? ¿Tiene resaltador? Le paso uno ahí, agarre, hermano. Resaltadores, alguien por ahí quiere uno. Venga. Resalte ahí. Póngale algo, una rayita, una marquita. A unos que confiaban en sí mismos, subraye eso por favor, como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta palabra. Escuche bien. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Obvio, porque esa oración no subía, pero ni al cielo raso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. ¿Quién decía esto? El fariseo. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Jesús dice en el 14: os digo que hablando de el publicano, que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del fariseo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Enalteciéndose. El fariseo se estaba enalteciendo, y lo que le dije que marcara en el 18:9, confiaba en su propia justicia. A unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, escuche bien, este tipo de usanza y costumbre de la ley, a los que la lograban medianamente, hipócritamente llevar, se sentían muy engalanados, se sentían muy empoderados, sobre todo los fariseos. Y decían en su propio corazón: yo no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora la pregunta, ¿en qué connotación, contexto? ¿A dónde apuntaba Jesús cuando menciona? No está estableciendo doctrina. ¿En qué contexto menciona? Lo menciona en un contexto de aquellos que al medianamente cumplir con esto, confiaban en sus obras, confiaban en sus actos y en la gracia, amado hermano. La salvación por obras no existe. Somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Colosenses dice claramente que ninguna de estas cosas tienen ningún valor en contra de los apetitos de la carne. Ninguno. Colosenses capítulo 2, versículo 23, dice la palabra de Dios en voz de Pablo por el Espíritu Santo. En Colosenses 2, 23 dice, tales cosas, hablando de los rudimentos, tanto del mundo como los de la ley. Dice, tales cosas, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. El fariseo estaba diciendo, yo ayuno. Mucho cuidado con los ayunadores que creen que porque ayunan mucho son más santos que los demás. Se está viendo ese fenómeno en la iglesia. Los grandes ayunadores quieren mirar como cucarachitas a los que no ayunan. Yo ayuno, tú no ayunas. Yo ayuno congregacional, yo ayuno en mi casa, yo ayuno y ayuno y ayuno. Cuando la Biblia dice que cuando tú ayunas, no se lo digas a nadie. Incluso dice que cuando tú ayunas, lava la cara para que no se te note que estás ayunando. Es decir, nadie lo tiene que saber, nadie se tiene que enterar. Pero los diezmadores y los ayunadores se parecen bastante. Mucho cuidado con eso. Ay, hermano, no me está gustando esta enseñanza, hermano. Yo voy a hablar con los hermanos. Ay, no me gusta. Este hermano nada más viene a traer correa. Pues no puede darnos una palabrita ahí de paz y amor para que nos vayamos contentos. No, después se lo traen. El lunes viene alguien, le va a soltar buena palabra para que se vaya contento. El lunes, el otro lunes le traen a alguien que le traiga una palabra que se vaya contento. Cuidado con esos ayunadores que caen en ese mismo espíritu del fariseo cuando se alzaba diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Cuidado con eso. Diga, ay, si no puede decir amén, diga, ay, hermano, ay. Si no puede decir amén, diga un buen ay. Gloria a Dios. No podemos tomar ni la parábola del fariseo y el publicano, ni Mateo 23, 23, fuera de contexto, para decir, hermano, fíjese, ayer el Señor habló de mí. Múdese a otra trinchera. Ya Melquisedec no puede meterse ahí. Mateo 23, 23 no se puede meter. En Lucas tampoco se puede meter. ¿Ok? Gloria a Dios. Fundamento. ¿Por qué? Porque no debemos. Sí podemos, porque todo lo podemos hacer. Somos libres. No debemos, hermanos, pensar que la enseñanza que se está compartiendo aquí tiene como objetivo elevar a Pablo, porque esto se trata, ¿por qué Pablo y por qué las epístolas? Pero siento por el Espíritu Santo que tengo que retroceder y borrar cualquier indicio de gente que piense que nosotros estamos nada más queriendo predicar Nuevo Testamento. No. Pablo lo dice en la carta a los Romanos capítulo 15. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sabemos para qué son los evangelios. Y sabemos a quién se le entregó el fundamento. El apóstol Pablo. Y aunque hoy usted me tenga un poquito de molestia, mire, hermano, usted me cae bien mal. No lo dice, pero lo está pensando. No, yo sé que ustedes me aman. Gloria a Dios. Yo también los amo mucho. Dice la palabra que el padre al hijo que ama, a este corrige, ¿verdad? Es en amor. Escríbalo en su corazón porque es en amor. Gloria a Dios. Nosotros estamos presentando que no se puede jugar a 2 pactos, no se puede creer que podemos estar en 2 tiempos. Fue la batalla que le costó a Pablo, repito, sangre, sudor,
y lágrimas. Creo que ya varios han aprendido esta frase referente a Pablo. ¿Qué tanto le costó a ese gran y poderoso hombre de Dios? Humilde como nadie, muere como un grande en la guillotina. En la guillotina, como los verdaderos mártires del Señor. Yo espero algún día poder imitar a Pablo en algunas cosas, incluyendo esa. Si Cristo no ha venido antes. Como lo prometido es deuda, amados hermanos, el resto del tiempo lo vamos a invertir para mostrar por qué el apóstol Pablo presenta dos ejemplos, un ejemplo en dos cartas. Dos cartas que van de la mano en su contexto, la necesidad de mostrar de que nosotros no podemos ya pretender que podemos tomar algo de la ley. Fue la batalla, las infiltraciones en Galacia, las infiltraciones en Colosa de los místicos judaizantes como Simón el Mago. La infiltración que se llevó a cabo en Creta, donde Tito fue enviado. Todo esto, amados hermanos, es necesario para que nosotros entendamos que la batalla que Pablo libró, no podemos hoy tomar a la ligera dicha batalla. La batalla que Pablo libró después de Satanás, después de Roma, después de la carne, nosotros no podemos pretender que nosotros somos ajenos a esa batalla. Imagínense nosotros hoy predicando tanto y tanto de Pablo sin tomar en cuenta esta gran batalla del apóstol Pablo. Yo he dicho y lo repito, vergüenza me debería dar tomar tanto y tanto de Pablo sin tomar en cuenta esta gran batalla. Y no podemos añadir nada de la ley. Esa fue la batalla número 1 del apóstol Pablo. Y por eso, esa fue la motivación número 1 mía por el Espíritu para presentar esta verdad ante el mundo y ante el que la quiera recibir. Porque el que tiene oído para oír, oye. No está obligado a hacerlo. Pero fue la batalla número 1 del apóstol Pablo. Pero para poder que el pueblo entienda esta gran verdad, que vive en libertad, que vive en justicia, que vive en la plenitud de Cristo, que entienda que en Cristo estamos completos, que todo lo podemos en Cristo, que estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, que en Él nosotros descansamos de nuestras obras, que Cristo es el reposo. No, maestro, pero denos aunque sea una cosita de la ley, una, por favor, maestro. Por favor, una cosita. El sabbat es tan divertido. Me siento tan judío. Me siento así como estoy allá en Jerusalén. Y cuando me pongo mi talí. Y, maestro, ya yo no digo Jesús. ¿No? Como dice ahora. Yeshua Yamashiach. Yahweh. Está bien, no tiene nada de malo decir eso. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, lo importante más que el nombre es cuánto se te ha revelado Cristo, cuánto del Espíritu Santo habita en ti. Si tú fluyes, si tú te mueves en la presencia del Espíritu Santo, si tú eres un hombre y una mujer de oración, de intimidad, de comunión, eso es lo que importa ahora. No quién lo dice más hebreo ni quién lo dice menos hebreo. Eso no es lo que importa. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él tiene un nombre que ninguno conoce. Hay un nombre que Él tiene que ninguno conoce. Más que decirle Yahweh, Yahvé, lo que importa es que tanto se te ha revelado Cristo en tu corazón, que tanto fluyes en el Espíritu Santo, que tanto le dedicas en oración al Señor, en la presencia del Espíritu, el amigo.
Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que logran esas intimidades con el Espíritu, que le llaman el amigo. Le llaman el amigo. Qué lindo. Saben en qué pacto están, saben perfectamente que están completos en Cristo, saben dónde están ubicados, caminan en victoria, caminan en fe. El amigo, qué lindo. Abraham, vamos a Abraham. ¿Por qué Pablo usa el ejemplo de Abraham para nosotros? Porque Pablo utiliza ese ejemplo de Abraham para nosotros. No es por cualquiera cosa. No es por cualquiera cosa, amado hermano. En Gálatas capítulo 3 y en Romanos capítulo 4, ubíquese en esos dos lugares. Vamos a tratar de pasar lo más rápido posible por allí para explicar lo más que podamos. En Gálatas 3 y Romanos 4 hay una correlación. En Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 6 en adelante, el título de la Reina Valera es el pacto de Dios con Abraham. En Romanos 4:1, el título de la Reina Valera dice el ejemplo de Abraham. Si Pablo usa este ejemplo de Abraham para motivar, para persuadir, para enseñar tanto a los romanos como a los de Gálatas, como a los de Galacia y a la iglesia en el futuro, significa que en este pacto, en este ejemplo, debe haber algo importante que nosotros debemos aprender. Y eso queremos tratar de enseñarlo en esta noche. Mucha atención.